Un gusto recibir en Buscadores a Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Catunnaci. ¿Lo pronuncié bien? Catunnaci. Fernando, buenas tardes. Gracias. Bueno, hace unos días Catunnaci fue noticia porque se supo que los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ratificaron los decretos 114 y 115 del año 2021, emanados de un acuerdo firmado entre el gobierno de la calle Pou con precisamente la multinacional portuaria. ¿Qué lectura haces tú? Porque también este fallo, como un segundo fallo, despertaron diversas interpretaciones. ¿Cuál es la lectura que hace Catunnaci al respecto? Bueno, la lectura que hacemos, las cosas a veces demoran y se van encontrando, se van definiendo, ¿no? Y la justicia va laudando. Lo que se estudió en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hay 4 acciones de nulidad, de las 4 ya se han resuelto 3. Una fue propuesta por el sindicato portuario, que fue ya sentenciada la nulidad, la ratificación de los decretos, ya en esta casa por falta de legitimación activa, en el 2023, y después las acciones de Montecón, que fueron 2, en el cual se le reconoció la legitimación a Montecón para poder hacer la demanda, y el tribunal lo analiza a fondo, y la verdad que se resolvieron puntos de discusión que llevan más de 18 años, y creo que esa es la importancia, ¿no? Empezamos a tener... Porque Catunnaci gana la licitación en 2001, para operar la terminal de contenedores, mientras que Montecón tiene permisos precarios para mover los recipientes de acero en los muelles públicos, ¿no? Esto es lo que señala el TCA. Sí, algunas precisiones. TCP no ganó ninguna licitación. TCP es una empresa especial creada por ley, a la cual por ley se le designó la gestión y administración de la terminal de contenedores, y por un decreto especial se le otorgó la concesión. Bien. Y determinadas condiciones de inversión, de movimientos mínimos de gestión y de movimientos mínimos para asegurar un canon. Entonces, reviste algunas particularidades Terminal Cuenca del Plata que a la hora de analizar principalmente la política portuaria y las condiciones de competencia, a veces es fácil entrar en la confusión de que TCP participó en una licitación. Y está bueno aclararlo porque el televidente de repente no tiene claras estas minucias, ¿no? Claro, y a veces está bueno hacer alguno, el puerto de Montevideo, después de la década de los 90, cuando se instala la nueva ley de puertos y los decretos reglamentarios, que son las normativas actuales, entró en un proceso de dificultad para concesionar las terminales. O sea, intentó hacer 4 licitaciones, las 4 licitaciones fueron frustradas por serios problemas de denuncias internas y externas, y recién en el gobierno de Valle, a través de una ley especial, establece que se crea la terminal Cuenca del Plata, se le otorga el 80% de la Corporación Nacional para el Desarrollo, 20% para la Administración Nacional de Puerto, se le asigna el contrato, se le asignan las condiciones, las obligaciones, y ese contrato fue lo que se subastó el 80% de las acciones. Bien. Entonces, hay determinadas particularidades, pero lo que sí resuelve es cuáles son los términos de competencia que existen en el puerto de Montevideo. La ley de puerto establece el régimen de libre competencia en el artículo 7, pero en particular hay que diferenciar lo que es el rol de un concesionario, no por el rol de concesionario, sino lo que es una terminal de contenedores, y la terminal de contenedores realiza la consecución de tareas integrales desde la descarga y carga de un barco, el almacenaje, consolidado, desconsolidado, servicios de frío, puede prestar todos los servicios conexos integrales, y eso es una terminal especializada, en este caso de contenedores. En las áreas públicas, todos los operadores pueden hacer todas las actividades únicamente. Por ejemplo, puede haber un operador que cargue y descargue solo los barcos, puede haber un operador que tenga un permiso de utilización de espacios portuarios y brindar servicios de almacenaje, y todos esos servicios independientes compiten en los servicios con la terminal. Con lo cual no es correcto hablar de monopolio. Por eso, entonces, por eso es cuando es complejo y se utilizan terminologías a veces para explicar cómo son las condiciones de competencia
tenemos líneas marítimas que tienen espacios contratados en el puerto de Montevideo, descargan el barco y se llevan los contenedores y lo almacenan ahí. Y nosotros competimos en el almacenaje con eso. Entonces, cuando nos vemos enfrentados en este caso, y fue la discusión de varios años con Montecón, es que Montecón pretendió justificar la integralidad de las operaciones independientes, que está habilitado para hacerlo, y arrogarse el derecho de decir yo soy igual que TCP como una terminal de contenedores, con la particularidad que no pudo tener espacios y no utilizó permisos precarios, y esos permisos precarios quedó demostrado que no están en el marco normativo, ¿no? Claro. Hay 3 títulos de uso para usar espacios portuarios que son concesión, permiso y autorización, y las 3 necesitan autorización del Poder Ejecutivo, y durante más de 16 años se utilizaron espacios entregados por correo electrónico, por llamada telefónica. Claro, bien. Y bueno, eso es un poco... Yo te decía que hubo diversas interpretaciones, porque por ejemplo ahora estoy leyendo la cuenta de Twitter del ex ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, y él el 3 de febrero tuiteó: se ha dicho mucho sobre nuestra actuación en la concesión de la terminal especializada en contenedores en el puerto, se agravió, se insultó, se dijo cualquier cosa del gobierno de nuestra persona, finalmente se pronunció el TCA. Mañana hablamos nosotros en conferencia de prensa, cosa que fue lo que hizo. Y hace 4 horas dijo: nuevo fallo a favor del puerto. En años anteriores la justicia penal, ahora la administrativa nuevamente confirma y asegura que lo realizado es legal y ajustado a la Constitución. Otro fallo del TCA que por segunda vez reafirma la política portuaria de nuestro gobierno. Pero también el actual oficialismo, el Frente Amplio, hizo una lectura muy distinta. Por ejemplo, la ministra Echeverri dijo que el fallo despeja sin dudas las restricciones que el artículo anulado por el TCA podría imponerle al país en búsqueda de mejores condiciones de competitividad, dijo Lucía Echeverri. Y dijo que el TCA echa luz en cuanto a que el acuerdo modificó las reglas de juego de la actividad portuaria. No estoy haciendo ningún juicio de valor, es un dato objetivo, y el TCA lo está dejando en claro al gobierno, que en su momento impuso las condiciones recurridas especialmente, y al Estado, que esto no se ajustó a derecho. Y continúa hablando, pero lo que veo es que tanto el oficialismo actual como el exoficialismo, hoy oposición, hacen lecturas diversas y bueno, también como buenos políticos que son, hacen la lectura que les conviene para traer agua para su molino. ¿Cómo se para Caturnazzi? Estamos todos contentos. Por lo que veo, ¿no? Menos Montecón, están todos contentos. A ver, algunas cosas. El segundo fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al pronunciarse los decretos, Montecón acciona de 2 maneras distintas. La primera es presentar los recursos administrativos ante el Poder Ejecutivo, y después presenta una denuncia en la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, de que los decretos cambiaban las condiciones de competencia en el puerto de Montevideo. La Comisión de Defensa de la Competencia se declara competente para actuar en el tema. Montecón es la 3ª vez o la 4ª vez que denuncia a TCP en defensa de la competencia en los últimos 10 años. En realidad denunció, no a TCP, denunció a la ANP porque quería la autorización de grúas pórticos. Y ya en el 2016 y en el 2017 la Fiscalía de Gobierno, en el segundo gobierno de Vázquez, estableció que Defensa de la Competencia no tiene potestades de regular la actividad portuaria, porque la actividad portuaria está regulada por el Poder Ejecutivo con una ley especial, y cuando esas cosas suceden, Defensa de la Competencia no tiene potestades. Lo que hace el fallo en esta instancia es ratificar eso y decir que Defensa de la Competencia no tiene la potestad de tomar decisiones en el sistema de trabajo en el puerto de Montevideo, ¿no? Eso es el segundo fallo. Respecto a la cláusula en la que están todos contentos y sí, un poco la historia, lo que pretendió esa cláusula, que era la de generar un marco de exclusividad por una condición, hasta que se establecieran determinadas condiciones para que hubiera otra infraestructura adicional para el manejo de contenedores. Primero que surge
se utilizaron modelos de contratos de concesión vigentes, en este caso de un casino en Punta del Este, que tiene exactamente la misma cláusula y fue la que se utilizó como ejemplo para demostrar que para poder desarrollar inversiones de deporte del entorno de los 450 millones de dólares en un inicio, hoy llevamos 600, se debería generar un marco, un espacio para que esta inversión madurara y en cuáles serían las condiciones en que quedaría evidencia que es necesario aumentar la infraestructura portuaria y en qué condiciones. Ese fue el objetivo que se buscó en esta redacción y se utilizó un contrato de concesión hoy vigente que tiene exactamente la misma cláusula. Nuestra interpretación de lo que dice el fallo, y creo que está bien, más allá de algunas consideraciones, es que no se le puede limitar a la ANP las potestades de tomar decisiones por decreto cuando la ley le dice que tiene amplias potestades. Y ahí donde estuvo el error de praxis no legal de poner esto en el decreto cuando no lo debería tener. Eso implica la necesidad de que el equilibrio económico del riesgo de la terminal necesita tener un contexto en el que esta inversión necesita desarrollarse, crecer, proteger, por supuesto, y eso es el objetivo que persiguió esta cláusula, y te puedo decir que no se puede interpretar. Nosotros te decimos que lo que quisimos es cuidar, generar un marco y después ver en qué momento puede haber otros competidores. O mejor, otra infraestructura, porque las terminales de contenedores competimos con otras terminales de contenedores en la región, claro. Y en este caso sería poner un competidor más. Y lo que se buscó fue eso, lo que tampoco quiere decir que ahora se puede hacer cualquier cosa, y demás, porque hay determinados contextos, ecuaciones económicas, el equilibrio del contrato es importante y es parte sustancial de que el país tiene que proteger cómo protege las inversiones, cómo las atrae y cómo genera determinado marco de estabilidad. Y bueno, por eso no nos preocupa ni no somos fundamentalistas en esto, porque creemos en el espíritu de lo que pusimos. Claro. Y creo que hay razonabilidad en el Estado, en las empresas y en las autoridades. Y bueno, conversemos y encontremos un acuerdo y creo que por ahí vamos a ir. Bien, compañeros. ¿Por qué crees que siempre es tan complejo todo el tema de puertos? Yo sé que viene de la colonia esto, con Argentina, los puertos y todo esto. Claro. Yo sé que el conflicto de la pesca fue uno de los más duros que miré que el conflicto hay muchos, pero fue de los más duros. Pero siempre hay como diferencia. Esto que decía Bambino, que unos a favor y otros en contra, leyendo lo mismo. Yo creo que no hay antecedentes que un militar retirado en Miami tiene una agencia de seguridad y manda a investigar a 2 senadores que estaban en contra de esto. No conozco otro caso. ¿Por qué cree que pasa todo esto con el puerto? Porque yo sé que mueve mucho dinero, pero también la ganadería mueve mucho dinero, otras actividades. ¿Por qué el puerto siempre pasa? Los bancos, por supuesto, mucho más. ¿Por qué cree que pasa esto? Esto de la investigación de este militar radicado en Miami, agencia de seguridad, mandar a investigar a 2 senadores de la República, no hay antecedentes. Y mire que ha habido líos en los bancos, con la ganadería, la estafa esta de la cosa financiera, de ganadería. Sí, sí. ¿Por qué pasa esto con el pueblo? ¿Puedo tener mi teoría? Sí, claro. Que viene de lejos, yo sé que viene de la colonia. Sobre estas decisiones, hay algunas, por supuesto que a nosotros nos dolió. El dragado, que siempre está, ya que son lo más que menos, que quién lo draga, quién lo paga. Y nos preocupó. Primero, esto del espionaje y demás, para nosotros fue una sorpresa, y hay algunas precisiones, tratamos de mantener absoluto silencio respetuoso en todo este tema, pero algunas consideraciones. Catonati y todos los integrantes de Catunasi no tuvimos denunciados en la denuncia penal de los legisladores. Tampoco las denuncias no se retiran, las denuncias penales. Entonces pensar que se puede presionar a alguien para que retire una denuncia, entonces es algo que la verdad yo no sabemos y no nos veíamos de ninguna manera beneficiados de ningún tipo de clase, porque además éramos actores ajenos al tema. Yo creo que el puerto de Montevideo, desde la ley de puerto, ha tenido muchas dificultades. Hablamos de las licitaciones que se hicieron, complejas. Mi opinión, yo creo que la subasta Montecón
Montecón es la creación de todos los operadores portuarios del año 2000 que no podían participar de la operación de la subasta porque no tenían las condiciones y tenían algún acuerdo con alguno de los posibles oferentes del exterior. Catunazzi no tuvo ningún acuerdo con ningún operador local, simplemente tenía 4 accionistas locales, Sonamérica, Fanapel, Samán y hay una otra persona que se me está pasando. Pero cuando llega Catunazzi al puerto de Montevideo y gana la subasta pagando 17.100.000, que también está bueno, que en la interpelación que se le hizo al ministro de Transporte de la época, se decía que aproximadamente no más de 2 millones, 3 millones no iba a ir, y la subasta terminó yéndose a 17 millones de dólares. Creo que ahí Catunazzi rompió un status quo al venir, y por eso después fue difícil, ¿no?, hacer cumplir la normativa portuaria de que TCP tenía la prioridad, que TCP... Y hubo todo una necesidad de generar trabajo para las áreas públicas y encontrar algún manejo, hasta que en algunos momentos empezaron a venir aquellas iniciativas de segunda terminal de Puntigliano, los filipinos que quisieron venir, algunas subastas, algunas licitaciones frustradas, que llevaron a que después de esa licitación frustrada del 2008, la administración de la época decidiera no hacer más licitaciones y empezar a darle a Montecón estos mecanismos de permisos precarios que terminaron tratando de protegerlo y que se mantuviera la actividad acá, y quedó como especie de rehén las autoridades, donde de verdad mi análisis es que no le encontramos una salida, ¿no? La salida era dolorosa y sabíamos que con la emisión de estos decretos que pasaron íbamos a tener los dolores de acomodamiento que tuvimos, ¿no? Y sí, las empresas portuarias económicamente son poderosas, se manejan muchos intereses, hay mucho de geopolítica en este tipo de decisiones, las líneas marítimas toman decisiones de acuerdo, dónde concentrar la carga, y cada vez que las líneas marítimas deciden concentrar la carga en determinada región, eso significa trabajo, instalaciones de industrias, y ahí siempre hay muchos intereses cruzados que pasan lo que nos está pasando. Está bien. Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Catunazzi, gracias por esta charla en Buscadores. No, muchas gracias y a las órdenes cuando quieran. Igualmente, también por acá. Tenemos a la Intendencia de Soriano que cierra esta entrevista.